Doctor, por una cuestión de audio, ¿me puede dar Sí, su nombre completo y su cargo, su especialidad, por favor? sí, doctor Carlos Antonio Ríos Alonso, Facultad de Química, UNAM, profesor de tiempo completo. Perfecto. Doctor, preguntarle lo que habíamos quedado ayer. Primero, si me puede decir, ¿qué es el fentanilo de manera breve y cuánto de este fentanilo se usa en México para elaborar medicamentos, pues sí, con carácter clínico? Ok, el fentanilo se empieza a sintetizar alrededor de los años 50 y se empezó a usar en mayor cantidad en los 60 y 70. Se usó principalmente como un reemplazo para los opioides, principalmente la morfina. La morfina es la que se utiliza principalmente para combatir el dolor, a pesar de que en la actualidad se usa también como droga recreativa. El uso principal de la morfina, el uso medicinal, es para dolores muy fuertes, sobre todo en el caso de enfermos terminales, los cuales ya no tienen realmente mucha alternativa, sobre todo en caso de cáncer avanzado. La única forma de poder darles cierta calidad de vida mientras fallecen es el mantenerlos eh, inmunes al dolor utilizando morfina, ¿sí? Eh, el fentanilo se desarrolló para tratar de quitar algunos de los efectos secundarios que tenía la morfina. Se pensó inicialmente que no iba a ser tan adictivo con la morfina, ya que la estructura es bastante diferente. Eh, l- los opioides es una familia de alcaloides, todos provienen de la amapola. Principalmente es la morfina, la codeína, hay como 7 u 8 diferentes opioides. El más utilizado es la morfina. Ya después, otro que se utiliza mucho es la heroína, pero es la morfina acetilada. Esta se utiliza principalmente como droga recreativa. En el caso del fentanilo, se pensó que al tener una estructura muy diferente, pero tener ciertas características semejantes, tiene un anillo aromático con un par de metilos y un grupo amino que coinciden exactamente con la posición que tiene la morfina. Y esa entra dentro de los receptores morfiónicos, en los cuales hace su acción para quitar el dolor. Entonces, inicialmente se desarrolló como un medicamento alternativo a la morfina para quitar el dolor. Ya después se vio de que podía servir también como ayudante para anestésico. Las anestesias, estamos hablando de que son más o menos recientes. Recién estamos hablando finales del siglo XIX. Antes de esto no existía alguna forma de eh, poner a dormir a un paciente que iba a sufrir cirugía. Por eso casi no se hacían cirugías anteriormente. Lo típico era hacer amputaciones, cortar un miembro completo porque había que hacerlo rápido y no había tiempo de estar tratando de reparar algún daño del tejido. Y se utilizó pues, inicialmente el éter etílico, después utilizó cloroformo. El problema con estos anestésicos es de que el umbral que hay entre el efecto que produce como anestesia y el efecto tóxico, o sea, baja el ritmo cardíaco y baja la respiración, y puede venir un paro respiratorio. Es muy pequeña el margen que hay. Entonces, las cirugías antes eran de muy alto riesgo. Todavía estamos hablando hasta los años 50, 1950, de que era muy riesgoso el someterse a una cirugía. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de pacientes se morían por el efecto de la cirugía, por el efecto de la anestesia, no tanto por la enfermedad o por lo que estuviera pasando. Entonces, se vio que si se ponían el fentanilo con algunos derivados que se obtuvieron posteriormente de anestésicos, que principalmente son éteres también, semejantes al éter etílico, pero se le pusieron otros grupos como flúor, bromo, cloro, o sea, halógenos, para hacerlos más amigables. Y ya en la actualidad, el índice de
fatalidades en cuestión de anestesia, estamos hablando de 1 a 1000, ¿sí? Contra antes que era un 30-40% de pacientes que podían morir. El añadir el fentanilo a la anestesia en pequeñas cantidades hace de que se reduzca todavía más el, la cantidad de anestésico que se está utilizando. La anestesia actúa hacia modo grosso en 5 niveles diferentes dentro del organismo. Los opioides interaccionan en 2 de los niveles, ¿sí? Uno de ellos principalmente el nivel de transmisión de dolor. Si yo estoy sometido a anestesia y de pronto se me activa el sistema de dolor, pues voy a despertar, ¿sí? Entonces me tiene que tener también inhibido el sistema de dolor y es de dos formas, o utilizo más anestésico o utilizo una sustancia que pueda utilizarse junto con el anestésico para quitar ese efecto. Y el fentanilo es el que más se utiliza. Ahora, las cantidades que se utilizan de fentanilo son cantidades muy, muy pequeñas. Estamos hablando que son microgramos. Para dar una idea, 1 kilogramo de una sustancia tiene 1000 gramos y 1 gramo tiene 1000 miligramos. Entonces estamos hablando que 1 miligramo es la millonésima parte de 1 kilogramo. Eh, si todavía estamos hablando de que se ponen dosis de 0.01 miligramo, estamos hablando de que con 1 kilogramo se puede casi administrar a 50 millones de pacientes fentanilo para cuestiones de anestesias. Otro uso del fentanilo es como parches dérmicos. También se utilizan en microgramos, o sea, el 0.01 millonésima de kilogramo sería lo que tiene un parche, y este va a ir soltando lentamente el fentanilo dentro del organismo en un plazo de 72 horas más o menos para quitar algún dolor. Entonces, si uno sufrió una ruptura de un hueso o acaba de tener alguna cirugía, se le pone un parche de fentanilo para controlar ese dolor que se tiene. También existe el fentanilo en forma de inyección, que es el que utiliza principalmente para anestesia, o fentanilo en forma de tabletas, que también se utiliza para dolores no- que no están muy bien localizados, pero también se encuentran en cantidades muy, muy pequeñas, ¿sí? Estamos hablando de microgramos de fentanilo por dosis. Eso nos lleva a que si con 1 kilogramo de fentanilo yo puedo generar más de 10 millones de dosis de anestésicos, no sé cuántas personas sean intervenidas quirúrgicamente, pero supongamos que sean 50 millones de personas, la mitad de la población, que es una exageración, con 2 kilos de fentanilo es más que suficiente para toda esa población. Entonces, el fentanilo médico realmente se maneja a cantidades muy pequeñas, de unos cuantos kilogramos, para poder subsanar los diferentes aspectos. Doctor, me gustaría nada más si me subrayara, ¿Perdón? si me puede subrayar el hecho de que antes la posibilidad de muerte era cuál y con el fentanilo cuánto se redujo. Nada más si se me puede subrayar esa parte. Sí. Antes con los primeros anestésicos se tenía un 30-40% de posibilidad de morir por la anestesia, ¿sí? Ya con la introducción de los nuevos anestésicos e introducción del fentanilo, se ha reducido al 0.001% de fallecimientos, o sea, uno a más de 1000, ¿sí? Perfecto. Ahora, esta determinación del presidente de buscar alternativas al fentanilo, ¿es posible? ¿No es posible? ¿Usted cómo lee este mensaje? El mensaje, lo leemos, si lo veo desde el punto de vista científico, es una ilusión, ¿sí? Es pensar de que
se pueden desarrollar medicamentos de una forma muy rápida y para lo que uno quiere desarrollar el medicamento. Un medicamento puede tardar décadas en poderse desarrollar. Tenemos un caso concreto, el caso del HIV, el SIDA. Este aparece en los años 70. Estamos hablando hace 50 años. Todavía no hay nada efectivo para poderlo combatir. Existen métodos para mantenerlo a raya, pero para poderlo erradicar no hay nada y se han invertido decenas de miles de millones de dólares en investigación y desarrollo y no se ha podido resolver ese problema. El encontrar un anestésico que reemplace al fentanilo, eh, yo lo veo bastante complicado. De hecho, existen muchos derivados del fentanilo. O sea, el fentanilo es una estructura más o menos sencilla y ahí viene el problema de la comercialización ilícita del fentanilo. No es muy difícil de sintetizarlo. De hecho, existen 6 o 7 formas diferentes de poderlo sintetizar a partir de diferentes precursores, pero el que se utiliza principalmente como anestésico para los seres humanos, se le mete un pedacito, un ácido propiónico, que es un ácido con 3 átomos de carbono, ¿sí? Existen otras variantes en los cuales le ponen otros sustituyentes y hay algunas variantes que pueden ser hasta 100 veces más activas que el mismo fentanilo. Hay algunos derivados de fentanilo que se utilizan para dormir a los elefantes, ¿sí? Entonces, un elefante estamos hablando de un peso de algunas toneladas. Entonces, el desarrollar un nuevo medicamento eh, que reemplace el fentanilo, lo veo totalmente ilusorio, ¿sí? Desde el punto de vista científico, podríamos tardarnos 10 o 20 años en tratarlo de encontrar y no sé si los vayamos a poder encontrar. El tiempo normal de desarrollar un nuevo medicamento son aproximadamente unos 10 años y el costo, y ahí viene el otro problema, el costo. ¿Cuánto cuesta desarrollar un medicamento? La parte química es, digamos, la parte más o menos económica, que estamos hablando entre 10 a 100 millones de dólares. La parte que es muy costosa es la parte de toxicología. Ahí estamos hablando de que un medicamento para que llegue a un mercado puede haberse invertido 500 o 1000 millones de dólares para que llegue ese medicamento al mercado. México no tiene la capacidad para poder invertir esas cantidades en tratar de encontrar algo que va a reemplazar algo que ya existe y que está cumpliendo con su función. Aquí el problema es un problema diferente. Es el problema de controlar la fabricación de fentanilo para medios ilícitos. Si bien con unos cuantos kilos ya nosotros tenemos cubierto todo el fentanilo que se necesita para medicina, el consumo de fentanilo para medios ilícitos llega a decenas de kilogramos o cientos de kilogramos, ¿sí? Y esto hace de que no se tenga mucha control de calidad en su fabricación y normalmente estos compuestos están mezclados con muchas otras cosas. De hecho, hay varios organismos, tanto en Estados Unidos como en Europa, en España principalmente, organismos de la sociedad civil que reciben fondos de la sociedad civil principalmente y se han equipado con tecnologías de última generación para identificar los compuestos y tiene el servicio de poder hacer los análisis de las drogas. Hay muchas personas que son adictos, pero quieren saber qué es lo que están tomando. Entonces se mandan a hacer los análisis y es sorprendente, por ejemplo, hay un lugar en Estados Unidos que se llama drugdata.org, donde tiene reportado ahorita algo así como de 16,000 diferentes formulaciones que han analizado y algunas de ellas que tienen fentanilo, viene fentanilo con cocaína, con morfina, con
éxtasis, con LSD, con N tipo de diferentes sustancias. Y esto hace de que la combinación de esas sustancias sean combinaciones bastante difíciles, ¿sí? Entonces, aquí la problemática que vamos a tener en México es, primero, aceptar el problema que tenemos, ¿sí? No tenemos estadísticas del consumo de drogas en el país. Las, en otros países, Estados Unidos y Europa, siempre que fallece una persona, se le hace la prueba para todos los diferentes narcóticos y se detecta, ok, murió de un paro respiratorio, murió de un paro cardíaco, pero tenía una sobredosis de este tipo de droga. Aquí en México, si llega alguien y se muere, fue paro respiratorio, fue paro cardíaco, y así se reporta. No viene la causa real de esa muerte. Hay un estudio interesante que lo hicieron en Mexicali y resulta de que analizaron cerca de 700 defunciones eh, y se le ocurrió al encargado de las defunciones hacer el análisis para fentanilo y resultó de que había un 70% de presencia de fentanilo en las muertes. Esto nos está dando una alerta a nivel nacional de que el consumo de diferentes tipos de drogas está llegando a niveles que son niveles ya problemáticos, pero debido a que no hay un mecanismo a través del cual se obligue a todos los eh, servicios de salud a la hora de dar el acta de defunción, que se analice que haya alguna droga, no sabemos realmente qué está muriéndose, ¿sí? Y aquí nos vamos a la falta de presupuesto. Por ejemplo, en Mexicali, la Cruz Roja de Mexicali se queja de que no tiene presupuesto para poder administrar algunas de las sustancias que se utilizan de forma inyectada cuando una persona tiene una sobredosis de opioide. El naloxone es una de las sustancias que se utiliza mucho. Lo tienen que llevar a un hospital y probablemente en ese hospital ya se le acabó en ese momento la dosis y si no se la administra en unos minutos después de la crisis, la persona va a fallecer, ¿sí? Doctor, entonces, de manera muy concreta, me decía, es un ilusorio porque el fentanilo es básico y no hay forma de sustituirlo. ¿Me lo puede detallar así con esa puntualización? Ok, es ilógico el tratar de reemplazar al fentanilo, siendo que ha sido una sustancia que ha probado su eficiencia en la cuestión de anestesias y ha reducido muchísimo el número de muertes por anestesia en el país, ¿sí? El desarrollar un medicamento alternativo nos va a llevar mucho tiempo y probablemente no vamos a tener la eficiencia tan grande y la reducción de muertes que se tienen con el uso de fentanilo. Ahora, el uso principal del fentanilo cuando es bajo supervisión médica no es muy problemático. ¿Por qué? Porque cuando se hace con anestesia, se administran 3, 4 horas de fentanilo a la persona y no se le vuelve a poner fentanilo, ¿sí? A lo mejor se le da un poquito de fentanilo para el dolor si fue una cirugía muy complicada, se le da algo de morfina, eh, tramadol, algún opioide que no son tan adictivos, y con eso ya más o menos, después de poco tiempo ya la persona ya está circulando totalmente, ¿sí? Pero el uso de fentanilo en anestesias no va a ser adictivo porque es una sola ocasión que se está dando por un tiempo corto, bajo situaciones controladas, y estamos hablando de microgramos. La dosis letal de fentanilo es alrededor de 2 miligramos. O sea, estamos hablando 2 granitos de sal. Esa es la dosis letal. Se están poniendo 100 veces menos el fentanilo
en el caso de las anestesias. Entonces, la verdad, alguien le informó equivocadamente a las autoridades y están tratando de resolver algo por una vía que no es la vía adecuada. Y ya nada más, doctor. eh, México se regula por la JIFE y la JIFE determina con base a los requerimientos médicos cuánto fentanilo se debe de utilizar, no, si no me equivoco. Exactamente, En, sí. en ese, si me lo puede comentar eso, y sobre todo decir, si no está esta sustancia, porque por razones técnicas que encontraron contaminación, supuestamente la COFEPRIS, si esta sustancia no está, ¿qué va a pasar con México en Lo que, materia sí, médica? lo que está pasando con muchos medicamentos, ¿sí? Resulta de que por razones eh, político-económicas se han ido restringiendo la compra de muchos medicamentos. Se desmanteló totalmente el sistema que teníamos de compra de medicamentos, el sistema de salud, el Seguro Popular, que antes de tener una alternativa para poder resolver la problemática. En el caso de medicamentos, ha habido escasez muy fuerte de medicamentos para la depresión, para la angustia, para la bipolaridad. O sea, todos los medicamentos psiquiátricos están, son muy difíciles de poderse conseguir. Y hay ocasiones en las cuales desaparecen del mercado ese tipo de medicamentos, ¿sí? Las personas que sufren un síntoma de ese tipo, pues muchas veces acaban suicidándose, ¿sí? Porque no hay los medicamentos adecuados. Entonces, existen sistemas internacionales que controlan la cantidad de medicamento que puede importar legalmente un país. Entonces, en este caso se ve la demanda que hay y cuánto es lo que se puede importar de ese medicamento. Entonces, en el caso del fentanilo para usos medicinales, es una cantidad realmente muy pequeña lo que se importa. Lo que pasa que hay muchas dosis porque se utiliza en una cantidad muy, muy baja. Estamos hablando de microgramos por dosis. Entonces, un kilogramo puede alcanzar para 10 o 50 millones de dosis, ¿sí? Y lo grave es que, si me puede subrayar lo de la JIFE, esto está etiquetado, bueno, ya está el total, y cómo finalmente los pacientes al no encontrar ni en las farmacias medicamentos caros, cómo pues se puede crear un mercado negro finalmente, porque pues ellos necesitan soluciones, un paciente, ¿no? Pues desgraciadamente existe el mercado negro y hay gente que se aprovecha de ese mercado negro y tenemos mercado negro a muchos niveles diferentes, ¿sí? Desde la fabricación pirata de pastillas, la fabricación de medicamentos que no son los originales, se copian. Debido a que la tecnología ha avanzado mucho, yo puedo tener disponible una máquina impresora que me produzca etiquetas de alta calidad y puedo copiar exactamente una presentación y le puedo poner a lo mejor otra cantidad de sustancias o traigo de contrabando algunas sustancias, las mezclo. Al ser de contrabando no va a estar controlado la calidad de esas sustancias o puedo ponerle menor cantidad de las que tienen y la persona que necesita esas sustancias piensa que está tomando el medicamento y pronto se empieza a sentir un poco mal, no sabe por qué, trata de cambiar de medicamento, también no se compone muy bien hasta que pueden haber casos irreversibles, ¿sí? Aquí, desgraciadamente, como no hay un seguimiento cuando hay un fallecimiento, de cuál fue todo el tratamiento que se le dio a la persona, qué medicamentos se le pusieron, cómo estuvo reaccionando esto o lo otro, el acta de defunción no nos va a dar mucha información al respecto. Ajá, entonces, nada más, México no tiene forma ahorita de sustituir el fentanilo.
No se puede La- sustituir para, el- para dos cuestiones. Dolores muy intensos, porque es más efectivo que la morfina por utilizarse en menor cantidad. Lo que tiene el fentanilo es de que se absorbe muy rápidamente al cerebro. Por la combinación que tiene la estructura química, puede atravesar muy fácilmente las diferentes barreras y el cerebro tiene unas barreras muy estrictas para evitar que nos lleguen sustancias tóxicas al cerebro. Entonces el fentanilo tiene exactamente la combinación de que puede hacer que pueda penetrar la sustancia dentro del cerebro. Y su acción es muy rápida, ¿sí? A diferente de otros opioides, si tomo morfina, es muchísimo más lenta la absorción de la morfina y voy a requerir cantidades mucho más grandes de morfina para poder tener el mismo efecto. Como consecuencia, voy a generar una mayor dependencia de ese opioide. entonces, en resumen, no hay forma de sustituir el fentanilo. ¿Me lo puedes? No hay forma de sustituirlo para los usos médicos que se está utilizando ahorita. Perfecto. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? Pues el problema de las drogas hay que verlo desde el punto de vista integral, ¿sí? O sea, no podemos nosotros tratar de solucionar un pequeño problema haciendo prohibiciones o cerrando los ojos. Lo primero que tenemos que hacer es conocer una realidad. Aquí en la universidad llevo 50 años en investigación. Cuando vamos a resolver un problema, lo primero que se le plantea a los alumnos es, tienen que entender el problema. Si no entienden el problema, no van a encontrar una solución a ese problema. Entonces, una vez, si yo diagnostico bien el problema, voy a tratar de encontrar una solución a ese problema. A veces la solución no va a ser sencilla, pero ya lo tengo diagnosticado. Si yo no hago el diagnóstico adecuado de ese problema, me voy a equivocar y nunca voy a tener una solución. Aquí lo primero que tenemos que hacer es aceptar la realidad y tratar de obtener los datos reales, los datos duros de las personas, por qué están falleciendo, por qué la calidad de vida baja mucho. O sea, no solamente es fallecimiento, sino una persona que está sufriendo durante sus últimos 10 o 20 años de vida, dolores que lo incapacitan, pues realmente no es es un muerto en vida. Eh, Hay que ver las alternativas para poder resolver ese tipo de situaciones. No siempre es nada más de cuestiones de ejercicio, de otras cosas. Se necesitan medicamentos para poderlos resolver, pero teniendo diagnosticado bien el problema. Entonces, se necesita hacer mucho más estudios, no hacer lo que se está haciendo ahorita, reducir el presupuesto a todos los niveles, ¿sí? Aquí en la universidad ha habido una reducción de presupuesto terrible. Con ACIT se le ha reducido en 4 años la tercera parte, está ahorita la tercera parte de su presupuesto que tenía antes. Se había planteado que para que hubiera un crecimiento en el país, se necesitaba invertir en tecnología e investigación el 2% del PIB. Hoy estamos hablando del 0,2%, la décima parte de lo que es. Otros países, por ejemplo, como Corea, Japón, Israel, gastan casi el 3,5% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. ¿Y qué es lo que vemos? Países que tienen una tecnología muy avanzada, que tienen unas industrias muy avanzadas, que su nivel de vida es muy alto. Aquí en México estamos viendo que nuestro nivel de desarrollo tecnológico deja mucho que desear. Lo vemos, por ejemplo, en la industria, que es uno de los cursos que doy yo, de la industria petroquímica. Eh, la industria petroquímica es inexistente en México. No desarrollamos nada, muy poca tecnología. La tecnología que utiliza Pemex ahorita para refinar y para extraer es tecnología que es tecnología comprada. Muy poca de la tecnología se ha podido desarrollar aquí en el país. ¿Por qué? Porque no hay suficientes fondos para poder hacer esos desarrollos tecnológicos. Y así nos podemos ir con casi todas las áreas del
conocimiento de las industrias. La mayor parte de la tecnología es tecnología extranjera porque no hay recursos para poder invertirlos en educación. Y el recurso que se gasta en educación es el recurso más importante para poder desarrollar e igualar las condiciones de un país. La UNAM, tradicionalmente pues se llama Universidad Nacional, ha servido como un trampolín para brincar estratos sociales. Gente que siempre había vivido en condiciones bastante paupérrimas, tienen una educación, tienen la posibilidad de tener una carrera y pasan a un nivel muy diferente de obtención de ingresos y también de calidad de vida. Y eso permea en la sociedad, ¿sí? Entonces, tenemos que apostarle más a una educación, pero una educación de calidad. No decir que estoy educando cuando realmente no estoy educando a las personas. Perfecto, doctor. Entonces, básicamente sería, no se puede combatir las drogas o ilícitas con un intento de regular un fentanilo medicinal que desde los años 60 70 han probado su eficacia, ¿no? En reducción. Exactamente, sí. Perfecto, pues muchas gracias, doctor.